hijos del Señor. Adoraba a los ídolos, trató de hablar con los muertos a través de brujas y hechiceros, sacrificó a sus hijos como ofrendas humanas a los ídolos, dio muerte a personas inocentes que desafiaban lo que estaba haciendo. El relato de Manasá en 2 Reyes nos dice que llenó a Jerusalén de sangre inocente. La tradición nos dice que hizo cortar por la mitad al profeta Isaías. Manasá estaba lleno de orgullo. No tuvo que responder ante nadie. No se disculpó con nadie por nada de lo que hizo. Dios podría importarle menos. Manasá se había transformado en un tirano diabólico que no respondía a nadie. Pero un día Dios decidió que ya era suficiente. Dios envió al rey de Asiria a invadir Jerusalén. Manasá fue capturado, le pusieron un garfio en la nariz y cadenas en las manos y los pies y se lo llevaron como si fuera un animal salvaje. Su autotransformación terminó mucho peor de lo que podría haber imaginado. Este ex-rey fue arrojado a una prisión asiria. Todas las riquezas y el poder del que se había jactado ahora no significaban absolutamente nada. Ninguno de los muchos ídolos que había hecho y creado pudo hacer mucho para ayudarlo. Su situación era desesperada y estaba indefenso. ¿Cuántos Manasá están con nosotros hoy que solo están esperando que llegue alguna circunstancia en la vida y los humille? O, puedes estar en la cima ahora y el futuro puede parecer brillante, y no ves la necesidad de Dios en tu vida. Pero Dios va a enviar un rey asirio a tu vida porque Dios odia el orgullo y derribará a todos los que están orgullosos de corazón. Pero el propósito de Dios al humillarnos es hacernos entrar en razón para que podamos hacer un cambio. En realidad, Dios está más interesado en nuestra transformación que en nuestro castigo. Fue en la oscuridad de la prisión que Manasá recordó que el Dios de Israel era un Dios transformador. Este asesino, mentiroso, abusador de personas, tuvo la audacia de pensar que si se humillaba ante Dios, Dios podría escuchar su oración. Me asombra la gente que no comprende lo grande que es el corazón de Dios. De hecho, creen que han hecho algo tan malo que Dios no podría amarlos ni perdonarlos. Amigo mío, cuando este hombre malvado se humilló ante Dios, Dios tenía un plan de transformación para su vida. Las Escrituras nos dicen en 2 Crónicas 33. 1-2, 1-4-2 en su angustia buscó el favor del Señor su Dios y se humilló mucho ante el Dios de sus padres. Y cuando oró para él, el Señor fue conmovido por su súplica y escuchó su súplica, así que lo llevó de regreso a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor es Dios. Una persona cuya vida había sido un completo desastre moral y espiritual, recibió una segunda oportunidad de una vida transformadora de Dios. Manasés pasó el resto de su vida intentando llevar a su pueblo de regreso a Dios. No hay un alma aquí que pueda volver al pasado y cambiar lo que se dijo o lo que se hizo, pero todos tenemos la oportunidad en Dios de hacer una diferencia positiva en lo que sucede de aquí en adelante. Entonces, ¿qué pasa si lo ha echado a perder durante los últimos 2 años, los últimos 20 años o los últimos 40 años? No tienes que terminar con una vida desperdiciada en algún lugar. Como cristianos tomamos la tonta noción de que una vez que entreguemos nuestro corazón al Señor, no necesitaremos transformaciones adicionales de Dios. Vamos a tomar la pelota de nuestras vidas espirituales y dirigirnos a la zona de anotación. ¿Sabes por qué tienen una regla sobre el 1 y el 10 en el fútbol? El objetivo en el fútbol es anotar un touchdown. Pero la gente se da cuenta de que la mayoría de las jugadas no terminarán en un touchdown e incluso 4 jugadas seguidas no siempre conducirán a un touchdown. Así que instituyeron la regla: si puedes mover el balón 10 yardas en 4 jugadas, puedes empezar de nuevo con 4 nuevas oportunidades de alcanzar la meta de conseguir un touchdown. Con demasiada frecuencia como cristianos queremos anotar un touchdown espiritual todos los días en lugar de tomar los primeros intentos. Por ejemplo, hoy voy a ser el mejor esposo cristiano que el mundo haya conocido. Bueno, mi esposa preferiría que yo tomara algunos primeros intentos agradeciéndole por las cosas que hizo por mí y por la familia, siendo amable en la forma en que le hablo y animándola con cumplidos. ¿Cómo podría tomar las decisiones iniciales como padre, como niño, como estudiante, como esposa, como amigo o como creyente? Ves que todos vamos a fallar a veces. Pero lo que es más importante después del fracaso no es el fracaso, sino lo que sucede después del fracaso. ¿Estás dispuesto a ser transformado por Dios? Antes de que Jesús dejara este mundo, sabía que todos nosotros a veces fracasaríamos espiritualmente y necesitaríamos otra transformación.
Cuando Jesús le dijo a Pedro, en Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, Jesús no solo estaba dando una advertencia a Pedro, sino a todos sus discípulos. La palabra tú es plural, lo que significa que Satanás quiere tentar a todos los discípulos de Jesús. La palabra pidió en el versículo es la palabra que significa suplicar por algo. Jesús imaginó a Satanás suplicando a Dios que le permitiera hacer tropezar a los discípulos. La palabra tamizar significa sacudir. Satanás quería permiso de Dios para sacudir a los discípulos a fin de demostrar que no eran genuinos. El propósito principal de Satanás en la tentación es deshonrar y cortar el corazón de Dios. Satanás cree que en el momento en que Dios quita el sentido de su presencia y sus bendiciones, el creyente promedio no soportará las pruebas y se alejará de Dios. Llegamos a decir, bueno, no veo lo que estoy obteniendo de ser fiel a Dios. Esa es la afirmación que hace que todos los demonios se regocijen porque prueba que la persona no ama a Dios por Dios mismo, ni ama a Cristo por lo que Cristo ha hecho por él o ella, sino que la persona estaba en ello por lo que había hecho, o podría salir de Dios. Es como el hombre que se casa con la mujer por su dinero, lo que sucede cuando el dinero deja de fluir. Entonces Jesús sabe que todos los que están aquí hoy van a experimentar algunos temblores. Cuanto mayor sea su caminar con el Señor, probablemente más intenso será el temblor. Pero Jesús no se detuvo allí. Continuó diciendo, en Lucas 22:32, pero yo he orado por ti, Simón, para que tu fe no falte. Y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Una cosa que tenemos a nuestro favor es que nada de lo que hacemos toma a Dios por sorpresa. Jesús está orando por nosotros. Otra cosa que es alentadora es que Jesús no considera los fracasos en el camino como un fracaso de nuestra fe. Oró para que la fe de Pedro no fallara, sabiendo muy bien que pronto estaría cometiendo un gran error. Jesús está diciendo, sí, sé que realmente lo vas a arruinar, pero después de haberlo hecho, simplemente da la vuelta y fortalece a todos los demás. Marcos nos dice que Jesús también dijo, todos ustedes se apartarán porque está escrito. Heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Esta era la última noche que Jesús iba a estar con los discípulos. Los guardias venían a buscarlo para arrestarlo y matarlo. Entonces, cuando Jesús dice esto, tiene la máxima expresión de seriedad en su rostro. Pedro pudo ver el dolor en los ojos de Jesús y le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Aunque todos se aparten, no lo haré. Peter hizo su declaración con tanta audacia y convicción. Pero independientemente de cuán admirable sea la intención de la declaración, debe fallar por dos razones. La primera razón es que contradice lo que dijo Jesús. Ninguna cantidad de fe o creencia puede deshacer la palabra de Dios. Jesús dijo: todos ustedes me abandonarán. Peter dice: todos menos uno, Señor. Yo soy la excepción. Eso no me puede pasar a mí. La segunda razón por la que la declaración debe fallar es que incluso el creyente más fuerte tiene debilidades. El pecado es una realidad que todos debemos enfrentar. Ninguna cantidad de fe o amor por Jesús puede hacernos inmunes al fracaso o garantizar que no pecaremos. Es solo cuando dependemos de Dios con un reconocimiento: Señor, sé que no puedo manejar esto por mí mismo, que evitaremos repudiar a Jesús por alguna palabra o hecho. Jesús había tratado de decirle a Pedro: tienes que saber que soy un Dios transformador. Jesús dice: mira, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces esta noche, tú mismo me repudiarás. Pedro simplemente no podía verlo. No reconozco que la transformación en él no fue completa. Niega a Jesús. De ninguna manera posible. Pedro quería insistir en que él entendía completamente a Jesús, la misión de Jesús y el propósito de Jesús, y él, Pedro, estaría allí hasta el final, a su lado. Pedro realmente quiso decir lo que dijo. Cuando los soldados romanos vinieron a arrestar a Jesús, los discípulos fueron superados en número. Cuando apresaron a Jesús y lo arrestaron, Pedro debió haber pensado: bueno, es hora de callar o callar. Dije, me moriría e iría a la cárcel por él, así que aquí está. Pedro sacó su espada y comenzó la batalla para liberar a Jesús. Agitó su espada y golpeó a Malco, el sirviente del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha al chico de inmediato. Pero en lugar de escuchar una manera de ir a Pedro de parte de Jesús, Pedro escuchó: guarda tu espada, si necesito ayuda, tengo 72,00 ángulos a mi disposición.
Jesús, una vez más para mostrarle al mundo, Él es el Dios de la transformación, se acerca a Malco que vino a arrestarlo, y toma su oreja ensangrentada y la vuelve a colocar en su lugar y le quita el dolor, la cicatriz y todo lo demás. Eso es lo que yo llamo amor transformador por tus enemigos. En este punto se cumplieron las palabras de Jesús y todos se fueron y lo abandonaron. Pedro se enteró, no entendía a Jesús tan bien como había pensado al principio. No estaba seguro de lo que Jesús estaba tratando de lograr. Había estado dispuesto a dar su vida por él, y Jesús no había mostrado aprecio alguno por ello. Amigos míos, existe el peligro de pensar que somos lo suficientemente inteligentes como para comprender completamente a Dios y los caminos de Dios. Incluso los caminos de Dios en nuestras propias vidas. Dios está obrando de formas que no vemos, formas que no entendemos y formas en las que no podemos conocer. Sin embargo, sé que cuando el fracaso, el desastre o las pérdidas inesperadas llegan a nuestras vidas no terminan. Dios es un Dios transformador, y podemos continuar. Pedro no pensó que Satanás pudiera zarandearlo con tanta fuerza como él, pero Satanás lo hizo y lo dejó listo para alejarse de Jesús. Apenas unas horas antes, era uno de los seguidores más comprometidos y devotos de Jesucristo. Pero una caída puede llegar muy rápido a nuestras vidas si no tenemos cuidado. Pedro siguió a Jesús de lejos para ver qué le pasaría. Mientras él estaba sentado en el patio tratando de mezclarse con la multitud, una sirvienta se le acercó y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el de Galilea». Peter trató de ignorarlo diciendo: «¿Quién? Yo, no sé de qué estás hablando». Antes de que nadie pudiera interrogarlo, Peter se levantó y caminó hacia la entrada al patio. Por primera vez, en al menos 4 años, Pedro niega haber estado con Jesús. Una vez que llegó a la entrada y se quedó allí, otra joven lo vio y dijo: «Oye, este tipo estaba con Jesús de Nazaret. Lo reconozco como uno de los 12. Quién sabe, quizás ella estaba allí cuando Pedro ayudó a Jesús a alimentar a los 5,000 o cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, o cuando Pedro bajó de la cima de la montaña con Jesús». Pero nuevamente Peter trató de fingirlo diciendo: «No conozco al hombre». Me parece interesante que no dijo: «No conozco a Jesús». Pero Peter cometió un error mortal. Siguió corriendo la boca, tratando de ser uno de los chicos. Al correr la boca, delató su acento galileo. Es como si alguien del sur viniera al norte y comenzara a hablar. Las palabras son las mismas pero no suenan exactamente igual. Un grupo de compañeros se acercó a Peter y le dijeron: «Oye, realmente eras de ellos porque tu acento te delata. Suenas galileo». Cuando se enfrentó a esta nueva evidencia, Peter fue a la regla de los gritos y los gritos. Si no tienes la verdad de tu lado, grita y grita fuerte y alguien podría creerte o dejarte en paz. Peter volvió a gritar: «No conozco al hombre», y empezó a maldecirse a sí mismo. Maldiciones como: «Si sé algo de él, que Dios me mate ahora mismo por mentiroso». Mientras estaba en medio de pronunciar otra maldición sobre sí mismo, un gallo cantó por segunda vez. Pedro recordó instantáneamente las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». En ese momento dividido de reconocimiento, Pedro miró a Jesús y notó que Jesús le estaba mirando. Pedro se sintió abrumado por el dolor y la tristeza y se quedó afuera llorando amargamente. Cuando Jesús se tomó el tiempo para mirar allí a Pedro, Jesús no estaba mirando con un «ja, te lo dije», sino que creo que le estaba diciendo a Pedro: «Recuerda volver atrás y fortalecer a tus hermanos. Recuerda, yo, el transformador». 2 discípulos estaban llorando y arrepentidos esa noche. Judas se sintió mal por haber traicionado a Cristo. Trató de arreglar su situación devolviendo el dinero que le habían pagado. Pero debido a que su corazón no estaba bien incluso mientras seguía a Jesús, no entendió que Jesús había venido a transformar. En su desesperación, salió y se suicidó. Las lágrimas de Pedro lo llevaron al arrepentimiento. Recordó cómo Jesús había transformado al hombre endemoniado, a la mujer sorprendida en adulterio y a Zaqueo, el recaudador de impuestos abusivo. Seguramente si Dios pudo transformarlos, quizás Dios todavía quería transformarlo. Su arrepentimiento lo puso de nuevo en el lugar de poder fortalecer y animar a los otros discípulos mientras todos volvían a estar juntos. Esto transformó a Pedro, que había negado conocer al hombre, y estaría predicando con valentía en los lugares donde Jesús fue juzgado.
Este Pedro transformado estaría diciendo, golpéame si es necesario y enciérrame en la cárcel si quieres, pero nunca dejaré de contar lo que Dios ha hecho